Muy buenos días a nuestra comunidad WIX. La Universidad de Investigación e Innovación de México les da a cada uno de ustedes este cordial saludo y agradecimiento por estar acá presente en este magno evento donde colaboradores, investigadores particularmente de distintas partes del mundo, en más de los 16 países donde la universidad se encuentra inmersa en los 5 continentes, nos presentan sus propuestas, nos hablan de sus avances de investigación, de recopilación de antecedentes también y de las propuestas doctorales que van realizando. Les habla el doctor Ignacio Landeros Moreno, soy el moderador invitado internacional en esta oportunidad. Mis actividades académicas versan en ámbitos de un PhD en Administración Gerencial y también de doctorado en Dirección de Proyectos, tanto en México y reconocimiento en Chile, en la Universidad de Chile propiamente tal, con un pregrado de Ingeniería Civil Industrial Química y una alta especialización en medio ambiente y ecotoxicología. El día de hoy tengo este gran privilegio de poder presentar a ustedes esta ponencia que vamos a trabajar junto a una investigadora. Antes de iniciar, quiero comentarle a ustedes el portfolio de programas académicos que WIX presenta a cada uno de ustedes. Por ejemplo, el doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas, doctorado en Dirección de Proyectos. En el caso de las maestrías de alta especialización, se encuentran en Educación y Tecnología Digital, Gerencia Hospitalaria y Dirección y Gestión Educativa. Cada uno de estos programas son acreditados bajo la Secretaría de Educación Pública Mexicana a través de sus respectivos REBOES. Todo esto es posible, que nuestros investigadores puedan socializar junto a ustedes estas poderosas ponencias donde nos investigan y generosamente comparten su quehacer académico junto a nosotros a través de la red Alumni, dado que esta red tiene la particularidad de ser holística e integral, dado que, por ejemplo, en XMind trabajamos con ciclos de conferencias a nivel internacional en el interior de Wix. Synapsis también colaboramos con nuestros investigadores a través de capacitación tanto personal y profesional. En el ámbito de Quizmaster, que es el juego del conocimiento, traemos la universidad al interior a través de actividades lúdicas y de gamificación, donde compartimos incluso con nuestras familias para que entiendan el quehacer académico de nuestros investigadores, con futuro conferencias en el interior de Wix. InnoLab son capacitaciones que se realizan bajo competencias académicas cada vez más necesarias para que nuestros investigadores, nuestros profesores también estén actualizados con el quehacer global. Y en el día de hoy, a través de Nexus Site, vamos a trabajar bajo la promoción de la cultura científica, quien el día de hoy una investigadora nos va a promover y proveer de esta información maravillosa. Quiero recomendar a ustedes, antes de dar la bienvenida, que las preguntas sean realizadas en el chat para así no interrumpir y darle continuidad a la actividad de nuestra investigadora, la que va a responder al finalizar esta presentación generosamente con cada uno de ustedes. Así que la invitación es a que realicen las preguntas en el chat para que sean respondidas también en tiempo real. Y cuando hablamos de temática que es transversal, muy importante para cada uno de nosotros que somos y que tenemos la oportunidad de brindar docencia, aplicar academia con distintos ámbitos de educación. El día de hoy, a través de lo que es la ciencia y pedagogía para la transformación social, a través precisamente de la gamificación y la neurodidáctica en el aula de lengua particularmente castellana.
el día de hoy. Tengo el enorme orgullo de presentar ante ustedes a la maestra María Alejandra Silva Benítez, quien es nuestra investigadora WIX, el día que nos va a proveer esta información. Maestra María Alejandra, bienvenida. Qué gusto tenerla acá presente junto a todo este grupo de asistentes e investigadores que el día de hoy queremos escuchar y aprender de usted. Bienvenida. Muchísimas gracias, cordial saludo para todos los presentes. Como ya mencionaron, mi nombre es María Alejandra Silva. Estoy actualmente culminando mi maestría en Educación y Tecnología Digital y para mí es un gusto hoy presentarles la ponencia sobre mi proyecto de investigación. Maravilloso, maestra. Compártanos su presentación y para ya ir calentando motores y desde ahí cada uno de ustedes, queridos asistentes, tienen la oportunidad de hacerle preguntas a nuestra investigadora, porque tiene una amplia experiencia justamente en estas temáticas y bueno, es una duda que siempre tenemos quienes hacemos docencia y es cómo aplicamos neurociencia o neurodidáctica y gamificación para hacer las actividades más lúdicas. Maestra, bienvenida, el auditorio es suyo. Muchísimas gracias. Para que sepan un poco más de mi experiencia, yo soy normalista superior, licenciada en educación básica, con énfasis en matemáticas, humanidades y lengua castellana. Cuento con una especialización en pedagogía para la lengua castellana con enfoque en literatura y actualmente estoy finalizando mi maestría en educación y tecnología digital. Tengo más de 6 años de experiencia profesional en instituciones públicas y privadas de Colombia enseñando los niveles de primaria, secundaria y media vocacional. He liderado proyectos a nivel de institucionales frente a la lectura y la escritura creativa, promoviendo las primeras revistas literarias dentro del espacio académico en donde me encuentro laborando actualmente. Para entender un poco más del tema de la gamificación y la neurodidáctica, es importante partir de una problemática que fue visible en el contexto actual de la educación acá en Colombia. Y la primera fue la desmotivación que se encontró dentro del aula por parte de los estudiantes, especialmente de la básica secundaria. Muchos de ellos tenían la mala costumbre o el hábito de pensar que las clases eran guiadas únicamente por libros o que solamente se profundizaba en lectura y escritura sin explorar otras habilidades lingüísticas. Y la otra línea o variable fue la innovación, debido a que, aunque estamos en una era digital, los jóvenes aún tienen demasiada inexperiencia frente al manejo de estas herramientas. Por otro lado, aunque ellos mencionan tener conocimiento de algunas plataformas, inteligencias o aplicaciones, cuando ya se llega al contexto real en el cual se busca que ellos dominen esas habilidades ofimáticas, pues encuentran bastantes vacíos o falencias en su aprendizaje. El propósito principal de la investigación se enfocó en analizar cómo la gamificación y la neurodidáctica mejoran los procesos de motivación y aprendizaje significativo en el proceso de aprendizaje de la lengua castellana. ¿Por qué? Porque a través de este propósito se buscaba contribuir a la transformación social por medio de una pedagogía activa. Hay tres preguntas claves que van a guiar la presentación del día de hoy. La primera de ellas es cómo transforma la gamificación, la motivación y el aprendizaje. La segunda de ellas es cómo favorecen las tecnologías y la evaluación inclusiva una enseñanza contextualizada. Y la tercera de ellas, qué rol tiene la neurociencia en el diseño de prácticas pedagógicas actuales. Teniendo como base el interrogante que se planteó inicialmente, el propósito que se tuvo y la relevancia de la investigación, se desarrolló el proyecto de investigación obteniendo los siguientes resultados. Para comprender mejor el orden en que se llevó a cabo todo este trabajo investigativo, vamos a plantear un índice en el cual guiaremos la conferencia el día de hoy. Vamos a comenzar con el contexto y conceptos claves para entender como tal qué es la gamificación y cuál es su relación directa con la neurociencia. Luego vamos a mostrar cuál fue el desarrollo de la propuesta de investigación, posteriormente los casos prácticos que se aplicaron y las reflexiones que se obtuvieron en cada una de la ejecución de los talleres prácticos que se llevaron a cabo. Y finalmente vamos a ir a las conclusiones y mensaje final que se obtuvo al aplicar la investigación en curso. Bueno,
Como tal, lo que motivó a llevar a cabo esta investigación fueron tres factores básicos. Uno, los bajos niveles de motivación que se estaban presentando dentro del aula. Dos, el aprendizaje mecánico, que suele ser un ente, digamos que persistente, sobre todo en el área de lengua castellana. Y tres, la necesidad de replantear las prácticas educativas que se vienen llevando a cabo. Para ello es importante tener claro tres conceptos claves. El primero de ellos es la gamificación. CAP afirma que a través del juego los estudiantes generan una motivación intrínseca, es decir, que a partir de ella se activan ciertos neurotransmisores en el cerebro de los estudiantes que permiten que tengan una relación más cercana de su aprendizaje con la realidad que están viviendo, teniendo un compromiso social con la transformación que esto lleva a cabo. La neurodidáctica por Francisco Mora nos enseña que uno aprende a través de la emoción. Si los estudiantes no se sienten motivados o emocionados frente a lo que hacen o las temáticas que están viendo, no va a haber un aprendizaje significativo, es decir, un aprendizaje que perdure o que se contextualice en entornos diferentes al aula. Y la pedagogía activa, propuesta por Granado de la Cruz, Gago Valiente, Gavin Chocano y Pérez Navio, quien dicen que la neurociencia y la tecnología van de la mano para generar procesos de motivación y aprendizaje significativo. Es importante aclarar que el juego dentro del proyecto no se vio solo como una fase de diversión de los estudiantes o solamente para entretener las clases, sino que se vio como un eje fundamental para promover principios neurodidácticos como la motivación, la atención, la memoria y la diversión, pero una diversión guiada. Este proyecto tuvo un propósito claro y era motivar al estudiante a generar procesos realmente significativos al adquirir conocimientos de lengua castellana. Es decir, que los temas de literatura, de ortografía, de estudio de la lengua no se quedaran simplemente en el papel, sino que trascendieran a su realidad, cómo ellos pueden aplicar todas esas habilidades lingüísticas en contextos cercanos a ellos, que no solo se limitaran a un cuaderno, a un libro o a un espacio en donde solamente se les dieran calificaciones, sino que en realidad tuvieran una trascendencia en su proceso de aprendizaje. El proyecto se desarrolló en tres fases muy importantes. Se tuvo como enfoque principal el enfoque mixto, ¿por qué? Porque se buscaba no solamente reflejar los niveles de motivación iniciales con un pretest y un posttest, sino que también se buscaba observar cuáles eran las modificaciones comportamentales que llevaron la gamificación a los resultados que se buscaban con la investigación. Es decir, si en verdad el aplicar la gamificación en el aprendizaje de la lengua castellana tendría algún impacto en la modificación de sus estructuras cognitivas. Luego pasamos a un diseño explicativo secuencial que primero se basó en un proceso de observación en las clases de lengua castellana, cómo se comportaban los chicos, cuáles eran las dinámicas principales que se utilizaban para su aprendizaje. Se aplicó un pretest con base a la información que se obtuvo de ese proceso de observación. Luego se realizó la aplicación de talleres, que en total fueron 7 talleres con estrategias gamificadas aplicadas. Cada uno de ellos iba enfocado a un principio neurodidáctico y a una habilidad lingüística que se buscaba fortalecer. Y la parte final ya fue un post-test en donde se observó la diferencia del nivel de motivación de los estudiantes al iniciar y al finalizar el proyecto, si hubo un dominio de habilidades lingüísticas y ofimáticas en realidad durante el transcurso de este trabajo. Y las fases que se llevaron a cabo fueron dos. La cuantitativa, que nos permitió medir la motivación y el desempeño académico de los estudiantes antes y después de la intervención. Y la fase cualitativa, que se refiere a las entrevistas semiestructuradas que se realizaron a docentes de lengua castellana tanto en la básica primaria como en la básica secundaria. Y las observaciones que se llevaron a cabo dentro del aula para ver las percepciones de los estudiantes y las experiencias que ellos tenían frente a las temáticas y a las actividades que se plantearon. La secuencia estratégica partió de algo muy importante. Ya teniendo conocimiento de los niveles de motivación y de la enseñanza mecánica que se estaba teniendo en el área de lengua castellana, se
observó primero y se tomó como muestra a los estudiantes de grado octavo. Esto debido a que sus edades, es decir, de 13 a 15 años, su cerebro genera mayor neuroplasticidad, es decir, sus estructuras se pueden modificar con base a aprendizajes ya pasados, previos y presentes. Los ejes integradores de la propuesta se basaron en tres aspectos fundamentales. Uno era la gamificación, que buscaba a través de cada actividad generar retos, misiones, insignias y recompensas que motivaran al aprendizaje de las temáticas que se plantean en el currículo. Dos, la neurodidáctica, que iba vinculada estrechamente con las habilidades lingüísticas que se buscaba fortalecer con los juegos, como la atención, la curiosidad, la memoria y la emoción. Y tres, las tecnologías educativas que se implementaron, que fueron diferentes aplicaciones como Kahoot, Genially, Mentimeter, Dreamify, entre otras. Y en un tercer momento ya fue la aplicación en donde se practicó el diagnóstico inicial y con base en él y en los resultados que se obtuvo, se realizó la intervención gamificada para luego llegar a una evaluación y una reflexión final de la propuesta. En los resultados que se obtuvieron se dividieron en dos partes. Una, la parte cuantitativa y dos, la parte cualitativa. En la parte cuantitativa se evidenció a través de los diferentes test y encuestas que se realizaron el cambio de percepción de los estudiantes. Digamos que aunque la gamificación es una pedagogía activa, no todos los estudiantes recibieron de la misma manera la propuesta que se tenía o que se llevó a cabo debido a su contexto familiar, social y emocional en el que se encontraban. Muchos de ellos al principio se encontraban un poco como ajenos al tema o mencionaban que ellos ya estaban grandes para jugar o que siguiéramos las clases tradicionales, que diéramos páginas del libro y ellos seguían. Entonces, al principio fue un choque fuerte que a lo largo del proyecto se fue como modificando esa percepción que ellos tenían de que iban solamente a jugar y ya, sino que vincularon y se dieron cuenta de que el español se puede explorar a través de los juegos. Otra parte fue que a través de los cuatro periodos que se manejan, se vio el cambio a nivel numérico de los resultados que obtuvieron los chicos. Es decir, se vio un cambio significativo durante el primer periodo al cuarto periodo, en donde los chicos fueron aumentando sus resultados académicos y fueron alcanzando las competencias y habilidades necesarias que requería el curso. A nivel cuantitativo, se evidenció que hubo un aprendizaje más significativo y más llegadero a ellos. Es decir, se vio que la parte emocional había aumentado, su motivación era intrínseca y esto llevó a que a recibir las clases ellos se vieran mucho más motivados a participar, a crear, a preguntar e inclusive a interactuar entre ellos, porque se fomentó el trabajo colaborativo, como se puede ver en la imagen. Muchas de las actividades buscaban la integración de varios chicos para que entre ellos socializaran y fomentaran y potenciaran habilidades a nivel ortográfico, escritural, de comprensión lectora, entre otros. Em, Cada una de las actividades que se aplicó lleva un objetivo claro dentro de la gamificación. Es decir, no solamente se buscaba que ellos jugaran, crearan juegos, sino que aprendieran en el proceso. A muchos les costó al principio, por ejemplo, explorar en herramientas como Dreamify, Genially, Wits, que fue la aplicación que ellos utilizaron para hacer un proyecto de escritura creativa. Muchos de ellos al principio se sintieron temerosos porque aunque ellos mencionan que son los chicos de la era digital, muchos de ellos no tienen un manejo de estas herramientas ofimáticas. Entonces al principio fue un choque bastante fuerte para ellos porque se sentían inseguros. Algunos de ellos manifestaban que no podían, que estaba muy complejo, pero ya con el paso del tiempo y de ver a los compañeros que iban explorando en herramientas, que les iban generando ciertos procesos, se fueron motivando y se fueron como acoplando a la dinámica del proyecto. Generó mayor interés en ellos porque en cada una de las actividades que se aplicó se buscó trabajar aplicaciones diferentes vinculadas a las temáticas que ellos estaban realizando. Es decir, en cada una de ellas los estudiantes pudieron reforzar
contenidos, palabras y aspectos importantes dentro de la lengua castellana. Y hubo más autonomía por parte de ellos porque en muchas ocasiones ellos se concentraban mucho a desarrollar las actividades que implementaba el proyecto y tomaban la iniciativa de participar, de pasar a exponer sus proyectos, de realizar los juegos, de liderar las actividades. Y como docentes permitió reinterpretar las prácticas educativas a lo que generalmente se estaba acostumbrado. Muchas veces se piensa que la gamificación es algo que solamente se basa en jugar y jugar, pero en realidad no. Cuando se hace gamificación en el aula, se debe tener un propósito claro de qué es lo que busco y qué quiero lograr con ello. Esa narrativa que se manejó tuvo en cuenta todos los intereses por parte de los estudiantes, sus necesidades, lo que se buscaba que ellos adquirieran a nivel de competencias lingüísticas. También se buscó relacionar con la necesidad que hoy se tiene de formar estudiantes competentes en el sentido de que ellos puedan tener un dominio de habilidades útil para su vida, no solamente académica, sino también fuera de ella, ya que hoy en día la demanda laboral pues requiere estudiantes que tengan un dominio de herramientas ofimáticas y que sean autónomos y líderes de procesos de investigación y demás. En la gráfica que ustedes pueden observar se muestra la parte del pretest en donde se indagó en la percepción de los estudiantes sobre cómo ellos creerían o pensarían que las estrategias gamificadas podrían favorecer la comprensión de los contenidos de lengua castellana. Más debido a que en grado octavo pues ya empiezan a haber temas bastante complejos como la literatura prehispánica, literatura de romanticismo, empiezan a ver la construcción sintáctica y gramatical de las oraciones, temas que en realidad son bastante complejos y que a través de estas estrategias se buscó hacerlos más cercanos y llegaderos a ellos, mostrándoles cómo no solamente esas temáticas son de lengua castellana, sino que pueden ser transversales a las demás asignaturas que ellos ven en su currículo. En la primera gráfica se muestra cómo en un 68,8% los estudiantes mostraron estar de acuerdo frente a la percepción que tenían de que esas estrategias sí podrían ayudar a la comprensión de las temáticas y en un 25% se mostraron totalmente de acuerdo. Mientras que en un pequeño porcentaje pues se mostraron en desacuerdo precisamente por esa barrera que pusieron algunos al iniciar por el mismo contexto en el que ellos se encontraban a nivel familiar. Muchos de los estudiantes que se encuentran en la institución donde se aplicó el proyecto, pues vienen de un contexto familiar y social bastante complejo, en donde prevalece la ganancia económica, más no la parte de la academia. De ahí que se obtuviera ese pequeño porcentaje en los que no estuvieron de acuerdo. Ya al finalizar el proyecto en el post-test se les preguntó si hubo disfrute en las actividades aplicadas durante el proyecto, en donde la mayoría afirmó que sí y en un poco porcentaje mostraron que bastante. Algunos mencionaron que nada y otros que algunas veces. Es importante aclarar que estas encuestas que se realizaron mm, varían de acuerdo a cómo los chicos se sentían en ese momento. Algunos de ellos, por las condiciones que los rodeaban, pues a veces se sentían más motivados, otras veces no, pero no era porque la actividad como tal no tuviera un propósito, sino porque ellos en su realidad cotidiana estaban envueltos por diferentes conflictos que no les permitaban el disfrute total de lo que se planteaba. Durante la investigación se desarrollaron 7 talleres que iban entrelazados y ligados a la pregunta problema que se planteó en la investigación. La primera de ellas iba guiada hacia la exploración de conocimientos previos de los estudiantes y a la conexión con sus emociones. Es importante aclarar que si el chico no se encuentra emocionado o motivado para hacer algo, pues sus niveles de comprensión y de aprendizaje no van a ser los mismos. En esta primera actividad se trabajó a través de la aplicación Mentimeter,
donde a través de diferentes dinámicas en tiempo real, los estudiantes pudieron contestar preguntas vinculadas a las temáticas que se estaban viendo en ese momento, que eran los medios audiovisuales. Luego de ello, se empezaron a ver diferentes cortometrajes para ver la capacidad de interpretación de los estudiantes del contenido que estaban viendo frente a los elementos que constituyen como tal el contenido, para luego, al finalizar, crear ellos mismos un Kahoot con base a los eh, medios que ellos pudieron observar en clase y a la interpretación que tuvieron en cuanto a color, luz, montaje y demás. Aquí se trabajó la competencia interpretativa frente a cómo los chicos percibían esos medios en un contexto real y cercano a la realidad que ellos estaban viviendo. Y se trabajaron como principios neurodidácticos la activación emocional y la atención. ¿Qué resultados se obtuvo? Pues varios chicos al principio de la actividad se mostraron un poco apáticos, pero luego de explorar las múltiples herramientas y cómo ellos podían exteriorizar sus emociones y pensamientos de manera distinta que no fueran anotando en un cuaderno, se fueron como empapando de las temáticas. Entonces, se generó curiosidad y disposición positiva frente al aprendizaje. La segunda actividad que se desarrolló iba vinculada a un skate room que era sobre letras mudas. En él se dividió el salón en 5 estaciones, en donde en cada una debían cumplir un reto y al lograr cada reto se iba dando una insignia al grupo que iba logrando cada misión o desafío. Acá se trabajaron dos competencias lingüísticas primordiales que fueron la interpretativa y la ortográfica. Recordemos que al trabajar estas dos competencias se desarrollan principios de manera implícita como la curiosidad, el reto cognitivo y la cooperación. Es decir, se liberan sustancias como la dopamina y la serotonina. Como principales resultados o logros, se vio el aumento de comprensión de las reglas ortográficas y el trabajo en equipo, puesto que en cada misión ellos tenían que intercambiarse y trabajar con otro compañero para ir logrando puntos para al final obtener como tal la nota que iba vinculada con una insignia. El tercer caso práctico que se aplicó fue un remix literario, que era una creación de trailers o relatos interactivos a partir de cuentos modernos que se leyeron en clase. Cada estudiante llevó una historia inventada por ellos, en donde se cambiaban los tiempos de la narración, se intercambiaban personajes y demás, para luego ser pasado a un medio audiovisual, ya sea por Movie Maker, CatGut, entre otras aplicaciones. Acá se trabajaron las competencias textual y creativa y como principios neurodidácticos se trabajó la imaginación activa y la motivación. Ellos al final de crear estos trailers se socializaban en grupo para ver la capacidad de cada estudiante de proyectar historias en un medio digital. Entonces fue bastante enriquecedor ver el trabajo de ellos y cómo los compañeros generaban una retroalimentación de cada uno de estos trabajos de manera real, porque muchos de ellos fueron sinceros frente a si les había gustado o no, si tenía relación, si llevaba una secuencia narrativa, entre otros. Aquí se fomentó la creatividad y la aplicación de normas ortográficas en la escritura de los textos que luego fueron pasados a estas herramientas digitales. Cada uno de estos casos prácticos fueron esenciales para llegar a unas reflexiones finales durante la investigación. Desde la práctica docente se reinterpretaron y se hizo una reestructuración de las prácticas pedagógicas que aumentaron, uno, la motivación y dos, la atención. ¿Por qué? Porque la gamificación permitió que los estudiantes centraran su atención en los procesos de aprendizaje que se estaban llevando a cabo. Se mejoraron los niveles de indisciplina que presentaba el curso y se les vio mucho más motivados a recibir las clases. En muchas de ellas ellos tomaban la iniciativa para explicar o participar, siendo protagonistas de su propio aprendizaje, lo cual les permitió crear redes neuronales mucho más complejas que favorecieron su aprendizaje a corto, mediano y largo plazo. Eh, Se aumentó o se mejoró el uso de la tecnología
más que todo frente a aplicaciones que uno generalmente ve o utiliza en el aula para hacer juegos. Se fortalecieron también los procesos de autonomía y de participación activa. Desde la gamificación se fortalecieron la lectura comprensiva, la escritura creativa y la expresión oral, que digamos que al principio de la investigación era lo que se pretendía lograr, que los chicos exploraran en todas sus habilidades lingüísticas y no se limitaran solo a lo que era escritura y comprensión, sino que exploraran también en su parte de oratoria, en su capacidad para realizar una escritura creativa, hacer montajes, hacer construcciones colectivas, entre otras. Los elementos como el reto, el logro y las insignias mantuvieron la atención y el compromiso lingüístico de cada uno de ellos en la realización del proyecto, lo cual se vio evidenciado en los resultados que se obtuvieron durante cada periodo. Se promovió la autonomía por parte de ellos en la realización de los trabajos, en la entrega de actividades e inclusive en las evaluaciones, donde muchas de ellas fueron guiadas por aplicaciones que ellos mismos aprendieron a utilizar durante el proyecto. Desde la neurodidáctica se favorecieron las emociones positivas como la memoria ortográfica. Muchas veces en las clases donde se trabajaban reglas ortográficas, los chicos memorizaban el contenido únicamente durante la sesión y con la aplicación de la gamificación se logró que los estudiantes tuvieran una memoria ortográfica que contribuyó a sus escritos no solamente en el área de lengua castellana, sino en las demás asignaturas. Eh, Hubo una atención sostenida que mejoró la coherencia y cohesión en su escritura, y se despertó la curiosidad y el placer por aprender, en donde se activaron pensamientos críticos y la creatividad en el entorno del lenguaje. Desde la transformación social, las actividades gamificadas abordaron temas cercanos a los estudiantes, donde ellos pudieron observar que el español no es algo que sea estático, sino que siempre está en constante transformación. Entonces ellos eran muy conscientes de que cada temática que se abordaba tenía una réplica o una relación directa con actividades cotidianas que ellos realizaban, el hacer una carta, el escribir un correo, el, el hacer un ensayo, el exponer sus ideas en público y demás. Se fortalecieron además valores como la empatía, porque entre ellos mismos cuando hacían las actividades gamificadas, se ayudaban entre sí, porque para algunos se les dificultó más manejar algunas aplicaciones, para otros no, pero ellos buscaban siempre colaborarse y buscar que todo saliera pues con la mayor pulcritud y lo mejor posible. Se fortalecieron también los procesos de pensamiento crítico, puesto que en muchos casos se les colocaron estudios de caso en donde ellos tuvieron que ponerse en el lugar del otro. Entonces, eso favoreció mucho a que ellos desarrollaran como la capacidad de reflexionar más allá de lo que pueden encontrar en el aula. Y la lengua se entendió como una herramienta de identidad, diálogo y cambio social. Cambio social en cuanto a qué? En cuanto a que ellos pudieron consolidar una identidad clara dentro de toda la investigación y lograron consolidar ciertos gustos, intereses que aunque cada uno era muy diferente, lograron respetar esa parte. Como conclusiones, se obtuvieron, uno, que la gamificación se consolidó como una estrategia eficaz. Es decir, a lo largo de la investigación en la aplicación del proyecto, cada una de las actividades que se llevó a cabo tuvo gran recepción y acogida por parte de los estudiantes. De ahí que se evidenció que fue una estrategia eficaz para promover aprendizajes significativos en esta área del conocimiento. De igual forma, la neurodidáctica dio sustento científico a la propuesta. ¿Qué quiere decir esto? Siempre que hablamos de gamificación, va a estar relacionado estrechamente con todo lo que es la neurociencia. El aprendizaje es esa conexión neuronal en donde cada educando va construyendo su pensamiento y va contextualizando cada cosa que aprende con su contexto real.
En cada actividad los estudiantes lograron trabajar y fortalecer ciertos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y demás. Las tecnologías educativas potenciaron la enseñanza debido a que hoy en día ya estamos en una era digital en la que los chicos pues cada vez no es solo por gusto, sino también la necesidad de que ellos manejen este tipo de herramientas, no solo para su proceso de enseñanza, sino para realizar actividades diarias como el hacer un pago virtual, el hacer una compra y demás. Y el rol del docente se transformó en un mediador debido a que al tener una motivación intrínseca, los estudiantes tomaron mayor dominio de las temáticas y se les vio mucho más motivados a llevar a cabo las actividades que se llevaban a cabo y a participar dentro de estos contextos. Y el aula se convirtió en un espacio de transformación social porque cada uno desde su individualidad, desde sus inteligencias múltiples y desde sus intereses particulares, lograron impactar de cierta forma en cada uno de los talleres que se llevaron a cabo, mostrando que algunos chicos tienen mayor habilidad para la parte escritural, otros para la comprensión lectora y otros para la memoria ortográfica. Como recomendaciones de la investigación, hay tres muy importantes. La primera de ellas es que se siga escalando en la investigación con el tiempo, es decir, que se llegue a profundizar mucho más en ella a medida que se aplique en diferentes contextos. Otra de ellas es que se reproduzca la idea en otros espacios académicos para crear redes comunicacionales a nivel global, es decir, que la investigación no se quede en un solo contexto educativo, sino que se extienda a diferentes espacios en donde se pueda contribuir a reforzar y potenciar la enseñanza de la lengua castellana. Y tres, a reproducir quizás un escalonamiento financiero para obtener apoyo gubernamental para hacer este tipo de propuestas más que todo en los implementos o dispositivos móviles, que en algunos casos pues es escaso en las instituciones o en su defecto pues la brecha digital, porque pues a pesar de que estamos en una era donde la tecnología abunda, aún faltan muchos recursos y herramientas para poderse trabajar en el aula. Entonces, sería muy bueno recibir un apoyo frente a estas nuevas tecnologías en donde se implementen eh, o se entreguen dispositivos y herramientas acordes a la actividad que se desea desarrollar. Y como último, es muy importante tener claro que la gamificación debe tener un direccionamiento, es decir, siempre que aplicamos el juego en las clases debe tener un objetivo claro. Y de manera implícita siempre se va a trabajar la neurociencia o la neurodidáctica en la gamificación, porque a través de ella es donde construimos las redes neuronales que permiten un aprendizaje significativo. Es decir, que no solamente se queda en el momento, sino que persiste y genera motivación, atención y mejora los estados de comportamiento por parte de los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por su presentación, su ponencia, por sobre todo, por compartirnos tan generosamente esta investigación que a todas luces nos permite ir implementando también en ámbitos académicos la gamificación, el aspecto lúdico en la enseñanza. Así que muchas gracias por ello. Vamos a dar continuidad porque también entendemos que hay algunas consultas de parte de nuestros asistentes, así que a quienes también agradezco mucho la asistencia a este evento. Quiero partir de inmediato por ejemplo, con la maestra Angélica Mantilla Rey, que ella plantea varias consultas, maestra, y sería interesante que las socializáramos acá. Claro que Eh, sí. y plantea, dice, bueno, ¿cómo inició el proceso de aplicación de gamificación? ¿Fue de a poco o fue vinculando aspectos de gamificación o reglas de la nueva estrategia a aplicar? ¿Cómo lo planteó maestra? ¿Cómo fue ese quehacer? Bueno,
La aplicación de la gamificación fue secuencial, digamos, no fue de golpe. Se inició con un diagnóstico previo en el cual se buscaba ver las percepciones de los estudiantes, investigar en sus gustos, en sus intereses, porque no podemos partir de un juego que quizás no llame la atención del estudiante porque no vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, primero se hizo como un estudio previo de qué es lo que les llamaba a ellos la atención, qué los generaba mayor motivación, qué tipo de actividades eran más acordes a ellos, si les gustaba más juegos de competencia, juegos de retos mentales, juegos colaborativos. Entonces, primero se exploró en intereses de los estudiantes para poder llegar como tal a la gamificación en el aula. Por otro lado, durante las observaciones que se hicieron previas a la aplicación del proyecto, se evidenció que muchos de los estudiantes eran bastante competitivos. Entonces siempre buscaban como el estar, ay, no, pero es que mire, yo hice esto mejor, ay, no, mire, pero es que esto. Entonces se vio como por ahí una luz verde frente a qué se podía aplicar dentro de la gamificación y cómo promover que todos los estudiantes participaran, porque pues algunos eran muy asépticos a que no, que los juegos eran, que ya no eran niños para estar jugando, que se diera la clase, que ya se estaba pasando el tiempo. Entonces, primero se partió de un análisis, de un diagnóstico inicial para poder dar inicio a esa gamificación. Ya teniendo esa información previa de cuáles eran los intereses, cuál era la tendencia de la población, se empezaron a plantear 7 talleres. Y en cada uno de esos talleres se buscó potenciar habilidades lingüísticas que estaban teniendo un bajo porcentaje dentro de su nivel académico. Es decir, en el boletín se mostraba como dificultades para ellos ciertas cosas por hacer en el aula de lengua castellana. Entonces se vincularon también con esos procesos. Por otro lado, también se miró la parte motivacional y comportamental dentro del aula. Generalmente en el curso que se tomó como muestra, que fue el grado octavo, los chicos están pasando pues por bastantes cambios físicos, emocionales y demás. Entonces a veces llegar a ellos pues no era tan fácil porque algunos llegaban de sus casas con problemas de los papás, otros llegaban desmotivados, otros por la lejanía del colegio llegaban cansados. Entonces, digamos que llegar a ellos no siempre fue fácil. Digamos que a pesar que la gamificación es una pedagogía activa, depende del contexto donde apliquemos la efectividad de ella. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, los 7 talleres desarrollaban una habilidad lingüística y a la vez fortalecían o promovían ciertos principios neurodidácticos. Siempre iban vinculados los dos, porque no podemos hablar de gamificación sin el proceso neuronal que desarrollan ellos en la clase. Es decir, no nos quedamos en solo la parte de que, ay, ellos van a jugar, chévere, ¿no? Sino que se buscaba potenciar y desarrollar un principio neurodidáctico en cada una de esas actividades, fuera ya la atención, la curiosidad, la motivación, la creatividad, entre otros. Entonces, el paso a paso que se llevó fue, la primera actividad iba enfocada más que todo como a los conocimientos previos de los estudiantes, que sabían ellos frente a, digamos, una de las temáticas grandes de la lengua castellana, que fue todo lo que son los medios de comunicación. Entonces se partió por algo pequeño para ir aumentando la complejidad. Cada actividad gamificada que se aplicó iba guiada, es decir, primero iba de una parte en donde se exploraban los conocimientos previos del estudiante, luego iba una explicación previa por parte del docente, que no era como la tradicional del tablero, sino que se buscaba vincularlos a ellos a través de estrategias como videos, juegos, red de ideas y demás para luego pasar ya a la parte de confirmación del conocimiento o de apropiación del contenido, que eran donde ya se inmiscuían ellos en todo lo que era la gamificación que se trabajó a través de diferentes aplicaciones, como Dreamify, Kahoot, Genially, EducaPlay, EducaCandy, entre otras. Entonces fue un proceso secuencial que se fue llevando a cabo. Y para dar una respuesta más clara a la pregunta que planteas, esa gamificación se inició con base a todo lo que se observó previo a un diagnóstico previo. Y se inició con aplicaciones muy sencillas. O sea, la primera aplicación que se aplicó como tal durante la investigación fue un Kahoot para ver ellos si dominaban una herramienta que es
básica y sencilla en su manejo para poder ir ahondando en aplicaciones mucho más complejas. Claro, perfecto, maestra. Es una gran propuesta, un gran desafío porque vincular la gamificación en conjunto con la neurodidáctica permite ir generando un equilibrio de aprendizaje, obviamente también aprovechando las tecnologías de la información y comunicación, aprovechando el vínculo que tienen nuestros jóvenes también con las tecnologías, eso lo hace maravilloso. Y dentro de ello... Me tomo acá la oportunidad de leer un comentario también de la maestra Tania Torres, que es más bien una felicitación hacia usted. Desde esta perspectiva, considero que el desafío actual del quehacer docente es diseñar propuestas gamificadas que, más allá de captar la atención de manera superficial, promuevan ambientes de aprendizaje emocionalmente seguros en donde se potencialicen los procesos cognitivos de manera significativa. Excelente investigación, en donde hoy como docentes nos encontramos inmersos en el proceso de enseñanza-aprendizaje con diferentes plataformas que nos ayuden y así sean potencialicen el aprendizaje y sin dejar atrás la parte emocional y social. Es una gran aseveración y también una felicitación hacia usted, maestra. Yo aprovecho aquí las palabras también de la maestra Tania Torres para consultarle desde el ámbito cuantitativo. El universo de estudio que usted levanta dentro de su institución, ¿de cuántas es la población, de cuántas personas es y cuál serían las próximas propuestas investigativas a nivel cuantitativo que usted va a desarrollar? Bueno, a nivel poblacional, la institución tiene alrededor de 300 estudiantes entre preescolar, básica primaria y básica secundaria. En esta oportunidad para el proyecto se tomó como muestra o grupo focal el grado octavo, porque de acuerdo a su desarrollo neuronal fue el que me permitió evidenciar cómo esa gamificación genera cierta neuroplasticidad más a la edad de ellos, en donde sus procesos se pueden como reestructurar y modificar. Entonces, aunque se haya tomado como muestra este curso, la proyección va hacia niveles más altos, por ejemplo, una media vocacional como 11 y décimo, que muchas veces los docentes creemos que ya por ser cursos grandes no requieren de procesos de motivación y es donde más se debería aplicar este tipo de estrategias, porque los estudiantes no solo requieren hablar de finalización de año escolar, proyecto, pruebas saber, sino que también se motiven a llevar procesos de aprendizaje en donde se motiven de manera intrínseca. Entonces, esta investigación se proyecta para cursos mayores e inclusive para cursos de primera infancia, en donde muchas veces digamos que los procesos de lectura y de escritura pues son bastante complejos y qué bueno sería poderlos promover y fortalecer a través del juego. Entonces se proyecta aplicar esta misma estrategia en la mayoría de cursos de la institución. Claro, es una muy buena propuesta pensar en escalarla a otros rangos etarios dentro de la organización. Esta propuesta, maestra, ¿cómo posiciona a su entidad dentro de lo que es el contexto de Boyacá? La convierte en líder, hay mucho más por avanzar. ¿Cuáles son los pasos próximos que debe llevar una investigadora como usted a nivel doctoral para ir alimentando esta propuesta? Claro que sí. En el estudio o estado del arte que se llevó a cabo, los proyectos más cercanos a la gamificación han sido en Tunja o municipios aledaños. Ninguno ha sido como cercano al municipio de Saboyá, que es donde se desarrolla la investigación. Entonces, esta es la primera investigación vinculada, la gamificación con la neurodidáctica que se lleva a cabo, digamos que en este espacio geográfico. Se proyecta tener algún tipo de apoyo por parte de estamentos gubernamentales para implementar o fortalecer la planta de la tecnología digital. Porque aunque es un colegio privado, muchas veces
las conexiones a Internet o la cantidad de dispositivos que se tienen para realizar este tipo de propuestas, pues no es suficiente. Entonces se busca como apoyo de otras identidades para seguir promoviendo este tipo de proyectos. De igual forma, también como vincular a escuelitas aledañas a que se acoplen a esta nueva estrategia o metodología de aprendizaje. Porque pues digamos que por los bajos recursos en que se encuentran algunas escuelas aledañas a ellas, pues sería muy interesante poder aplicar este tipo de metodologías activas en donde se promueva pues un aprendizaje más significativo de la lengua castellana. Y más porque digamos que es como la columna vertebral de todo proceso de aprendizaje. Si tú no sabes comprender en español, va a ser muy difícil poder comprender un problema en matemáticas, analizar un compuesto en química, generar un debate en ciencias sociales, comprender una simple instrucción en un trabajo físico que se lleve a cabo. Entonces, la proyección va hacia vincular también a estamentos que apoyen la propuesta para generar una mayor infraestructura tecnológica y también llevarla a espacios donde quizás la gente no ahonda o no va porque las condiciones no lo ameritan. Entonces, esa es la idea como tal del proyecto. Excelente, claro. De todas formas, vincular la neurociencia con un diseño metodológico en nuevas pedagogías hace que se vincule de alguna forma ámbitos sociales que no estaban contemplados dentro de una metodología tradicional. Entonces, es muy interesante la propuesta, cómo la va llevando. Y eso, y bueno, háblenos un poco más de cuál va a ser el escalamiento, cuáles van a ser los próximos pasos a nivel de su propuesta doctoral, con quién la va a vincular. Nos mencionaba dentro de las recomendaciones generar enlaces con otras entidades a nivel global, pero Sí. también enlaces con entidades gubernamentales. ¿Cuáles son los pasos de Bueno. una doctora como usted ahí? A nivel institucional, ya promovimos durante el transcurso de este año escolar una revista literaria, la cual será compartida con diferentes entes, ya sea como alcaldías y también con ministerios de cultura y demás. Em, También se desarrolló una propuesta que iba vinculada la literatura, la danza y la música, que fue apoyada por el Ministerio de Cultura, en donde se buscaba promover todos estos procesos de oralidad y apropiación de las raíces boyacenses en el aprendizaje de la lengua castellana. Entonces ya vamos con dos cimientos bastante fuertes donde hemos recibido el apoyo del Ministerio de Cultura para el desarrollo de este tipo de actividades. La idea es seguir escalando y tener mayor visibilidad frente a otros entes para que puedan ahondar en la propuesta, conocerla y generar apoyo de este. Estábamos buscando que no solamente se quede como en el Ministerio de Cultura ni en lo institucional, sino que también escale quizás a un financiamiento por parte de la alcaldía, quizás se haga conocer en otros estamentos académicos, universitarios, para ampliar la propuesta y generar una mayor red de apoyo y de conocimiento frente a este tipo de investigaciones. Excelente, muchas gracias, maestra. Es una muy buena propuesta, eh, entendiéndola que cuando uno hace una alusión de sus profesores o maestros que ha tenido en su tiempo, siempre hay alguien que genera un punto de inflexión y ese marca un antes y un después en la vida de muchas personas. Vamos por la vida muchas veces sin saber o sin conocer o sin ser muy conscientes del impacto que vamos generando. Y por lo tanto, maestra, mis felicitaciones por esta propuesta maravillosa. Mi recomendación es seguir avanzándola de todas maneras. Usted en esto es una embajadora académica de WICS dentro de lo que es el contexto de Boyacá. Por lo tanto, ser embajador no conlleva una gran responsabilidad, es un honor al deber, un honor al valor, porque vamos impactando muy positivamente a otros que nos están observando, nos están viendo.
y desde ahí esa es la gran responsabilidad. Maestra, muchas gracias por esta propuesta. Quiero comentarles a nuestros asistentes que también actuaron muy activamente, agradecerles por sus consultas, sus observaciones, invitarlos a los próximos eventos que tenemos durante esta semana en temáticas tan importantes como la que nos acaba de mostrar la maestra María Alejandra Silva Benítez, doctorante, próxima ya a seguir investigando y bueno, la verdad, maestra, sin querer spoilear la película en este caso, el gran riesgo que tiene usted al realizar un doctorado y siendo una persona tan joven, es que esto no termina, al contrario, uno sigue investigando y sigue perfeccionando. Entonces, creo que la tendencia va para allá. Y eso vaya también nuestro reconocimiento, saludo a su organización, a sus profesores, a sus alumnos, a su familia, porque en realidad todo el quehacer académico, el desarrollo de un doctorado involucra la creación de nuevos conocimientos, pero donde hay generosidad, donde tenemos que ser capaces de transferir esa externalidad positiva a nuestras comunidades o stakeholders o grupos de interés asociados. A nuestros asistentes indicarles que en 10 días más van a recibir un certificado de participación en sus correos a través de esta dinámica. Y bueno, ya yendo a nuestras palabras al cierre, solo agradecerle a usted porque realiza un gran trabajo. Todavía queda mucho por seguir avanzando. Siempre uno va perfeccionando esto y a veces hay costos asociados en donde muchas veces no lo consideramos. El doctor, el investigador a veces es una tarea bastante solitaria. También se necesita ser disruptivo, ir a veces en contra del sistema, ir en contra de lo establecido para crear nueva formación. Así que maestra de parte de Wix y de parte de mi persona, le agradezco su trabajo y ahora son sus palabras al cierre para finalizar. Sí, señor. De antemano, muchas gracias a todos los presentes. Agradecer a los estudiantes que fueron los que, como tal, tuvieron mayor impacto en la propuesta. Al colegio por permitir este espacio de investigación, por brindarme como las horas para poder generar estos talleres. A las personas que apoyaron todo este proceso, desde la universidad, porque motivó a través de digamos que de todo su plan de estudios, cómo volver la innovación algo ya como parte de nosotros mismos, cómo lograr transformar esas realidades en una posibilidad que hoy requiere y que es una necesidad hoy en día. Y a mi familia y a todos los que estuvieron presentes durante el desarrollo de la investigación, muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, maestra, por todo ese trabajo. Orgullo debe sentir su familia por usted, de sus alumnos también y colegas. Siga avanzando, siga desarrollando esto, porque no se detiene, al contrario, va a seguir siempre con la ilusión de querer perfeccionar el diseño de su modelo metodológico. Y ahí esa es la propuesta hacia usted y al resto también de los colegas. Muy bien, maestra. De mi parte, un cordial saludo, un abrazo fraterno y a nuestros asistentes, gracias también por estar acá presente. Será hasta una próxima convocatoria. Señor, gracias. Hasta luego. Buenas tardes.